Preámbulo de la época francesa y la reconquista de la colonia de Santo Domingo para España. Estos son algunos de los eventos más importantes de la historia de la española o de Santo Domingo y Haití antes, durante su época colonial, que empezó en 1492. En ese año llegan los españoles a la Española, cambian el nombre a la isla, fundan sus villas, todo eso. En 1605 o 1606 se le da la orden a Antonio de Osorio para que despoble una parte de la Española, lo que se conoce en la historia como las devastaciones de Osorio. Después de las devastaciones de Osorio, la penetración francesa, cuando empezaron a llegar filibusteros y piratas franceses. Luego, el Tratado de Ryswick, luego el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea. Entonces después se hizo la Reconquista y empezó el tiempo que se llama España Boba. Luego viene lo que es la independencia efímera y la era haitiana, antes de convertirnos en República Dominicana. Aquí podemos ver un mapa de las devastaciones de Osorio que ocurrieron en 1605 y 1606. Este mapa lo elaboró Fra Moya Pons, que es un historiador de mucha data de la República Dominicana. Entonces en este mapa podemos ver qué fueron las devastaciones de Osorio. Los puntos rojos corresponden a las ciudades que se devastaron, que se destruyeron, a las poblaciones que se trasladaron cerca de la ciudad de Santo Domingo. Los puntos blancos corresponden a las ciudades que se preservaron: Santiago, La Vega, Azua, Santo Domingo, El Seibo e Higüey. Cabe destacar que no eran ciudades, eran villas pequeñitas. Y podemos ver también el color gris, que representa el área de residencia legal, donde era permitido vivir en ese tiempo. Tú no podías vivir del otro lado, del lado que está blanco, porque tú estabas entonces rompiendo la ley y podías ser sensible o posible de ser juzgado a muerte. En esta yo quiero destacar que no podríamos resumir en tan poco tiempo todos los hechos importantes generados en nuestra época como colonia española, pero a grandes rasgos podemos mencionar estos hechos determinantes para el futuro de la isla, que se convertirá en dos colonias. Tenemos la llegada de los españoles, las devastaciones de Osorio, la llegada de los franceses y ya en sí la división de la isla en dos colonias. Aquí podemos ver los diferentes tratados. Este mapa que está aquí, que tiene tres colores: mamey, amarillo, verde y, bueno, cuatro colores, tiene gris también. En el puntero del mouse yo quiero que ustedes me sigan. La parte mamey sí corresponde a la parte habitada por los españoles, o sea, el lugar de residencia legal después de las devastaciones de Osorio. El color verde que está aquí en la mayor parte de la española corresponde al área que no está habitada. El color amarillo corresponde al área de influencia de los franceses, o sea, donde los franceses se movían libremente. Y los gris, que están, son unos pedacitos pequeños, son el área que ya los franceses habían tomado y donde habían puesto inversiones. Aquí tenemos los tres tratados de Ryswick, de Aranjuez y de Basilea. El de Ryswick divide la colonia en dos, o sea, divide la isla en dos colonias, pero no crea la frontera. Fue el Tratado de Aranjuez que crea una frontera entre las dos colonias, diciéndole a Francia: mire, esto es tuyo, y a España, esto es tuyo. Como ustedes pueden ver, la parte de España es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque la posesión inicialmente era de España. Y como los franceses eran unos invasores, entonces la cesión de ellos es una pequeña proporción. Hay que tener en cuenta que nunca se unificó la isla, porque cuando se firmó el Tratado de Basilea, había un problema en el lado francés. ¿Por qué? Porque los esclavos que habían traído a ese lugar tenían ya habían iniciado el proceso que culminaría con la revolución, o sea, que culminaría con la independencia de Haití. A esto es lo que llamamos la revolución haitiana.
Aquí está el cuadrito, te puedes pausar y ver lo que dice ahí, que es un poquito más explicativo. Y entonces pasamos de ser de colonia española a colonia francesa. Monsieur, argumentando, como siempre, que la isla no se pudo unificar, vamos a poner este cuadro que ustedes pueden aquí. El Tratado de Basilea de 1795. El Tratado de Basilea entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España, firmado el 22 de julio de 1795. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un evento que marcó no solamente la historia del viejo continente, o sea, de Europa, sino de todo el mundo. Porque de ello, la independencia de Haití es un factor que empezó por culpa de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa se declararon los derechos del humano, los derechos del hombre, y los esclavos de Saint-Domingue dijeron, óyeme, pero si tú allá en Francia estás diciendo que todos los hombres son creados iguales en derechos, entonces yo tengo los mismos derechos que tú. Y ahí entonces empieza la revolución haitiana. Como ustedes pueden ver, hay entre el Tratado de Basilea y la revolución de Haití, que empezó en 1791, hay unos cuantos años de diferencia. Una empezó primero que la otra. Por esa razón es que no se pudo de que Francia tomara posesión de la isla completa. ¿Por qué? Porque ya tenía un problema en el lado occidental y por tal tenía que resolver eso. Quienes se quedaron en el control del gobierno fueron los españoles, pagados por el gobierno francés, después, claro, de la firma del Tratado de Basilea. Época francesa de Santo Domingo. Se conoce como la era de Francia a la administración francesa en Santo Domingo, actual República Dominicana. La administración francesa en Santo Domingo estuvo a cargo del general Jean-Louis Ferrand, y eso comprendió de 1802 a 1809, específicamente de 1804 a 1809, que de hecho fue en 1804 cuando el gobierno francés asumió como tal la ciudad de Santo Domingo. El encargado o el gobernador fue el militar Jean-Louis Ferrand. Entonces, Jean-Louis Ferrand, cuando tomó el control de Santo Domingo, tomó algunas medidas: el restablecimiento de la esclavitud, incentivo de producción agrícola, reanudación de los cortes de madera, autorización para libre comercio del puerto de Santo Domingo. Cabe destacar que Jean-Louis Ferrand lo que quería era hacer de Santo Domingo, lo mismo que tenía en Saint-Domingue, y había una diferencia muy grande, cultural y demográficamente. Y no solamente eso, o sea, la esclavitud que había en Santo Domingo no era la misma esclavitud que había en Saint-Domingue. La esclavitud del lado español era un poco más humana, si existe el término para la esclavitud. ¿Por qué? Porque era más paternalista. En cambio, la esclavitud del lado haitiano era una esclavitud intensiva, que el ser humano era una cosa, era era un factor para la producción, pero parte de la producción, no parte de la humanidad, por decir algo. Entonces, esas medidas que tomó Ferrand aquí cuando asumió el control de Santo Domingo en 1804, como que no iban acorde con la población española, que realmente era española y no podía dejar de serlo, y él iba a gobernar a unos españoles en nombre de Francia, y los santodominguenses que vivían en Santo Domingo como que no estaban muy de acuerdo con eso. ¿Qué dice usted? No, así no. Francia asume el control de Santo Domingo, inmediatamente se declara la independencia en Haití. ¿Qué pasa? Que la independencia de Haití trata de expulsar a los franceses de Santo Domingo también, para abolir la esclavitud. Vamos a poner dos comillas y vamos a poner abolir la esclavitud. El presidente de Haití,
Jean-Jacques Dessalines viene por la parte norte a conquistar Santo Domingo y Alexandre Petiton vienen por la parte sur y convergen en Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo en los años 1800 era una ciudad amurallada, o sea, era una ciudad que tenía una muralla y para penetrar por ella tenía que ser por las puertas. Las puertas no siempre se abrían. Entonces, Jean-Jacques Dessalines sitió la ciudad. Ustedes saben lo que es sitiar en tiempos de guerra. Sitió la ciudad por 42 días, pero no pudo tomarla. Jean-Louis Ferrand defendió el fuerte, o sea, defendió la ciudad, y Jean-Jacques Dessalines tuvo que devolverse para Haití. ¿Por qué? Porque está confrontando algunos problemas y ya Napoleón Bonaparte había mandado una flotilla de soldados para Haití para tratar de recuperar. Y entonces Jacques Dessalines decidió volverse. Pero no obstante, cuando se devolvía, cometió muchos excesos con la población civil que habitaba Santo Domingo, o sea, la colonia completa, desde Santo Domingo hasta llegar a la frontera. Cuando pasó por Moca, mató o hizo un genocidio de personas ahí, lo que se llamó el degüello de Moca. ¿Por qué lo hizo? Porque no entendía cómo estos negros de este lado, o estas personas mulatas, no se unían a su causa. Y es que había algo elemental, había una diferencia cultural muy grande entre las personas de Santo Domingo y las personas que formaron Haití. ¿Cuál era esa? Bueno, las personas que formaron Haití son un grupo muy homogéneo que llegaron desde África y ahí se fueron desarrollando, mientras que las personas que formaban Santo Domingo era un crisol de razas que se fueron forjando una relación y una etnia diferente. Esta imagen generada con inteligencia artificial muestra más o menos lo que les digo de la fortificación de la ciudad de Santo Domingo. La puerta representaría la Puerta del Conde, al final tendríamos el Alcázar de Colón, la fortaleza Osama, y la pared externa es la muralla que permitieron que no traspasase Jean-Jacques Dessalines, y que esos 42 días y la poca logística que tenía para invadirnos le bastaron para volverse a su nación. Aquí están algunas de las causas por qué Dessalines no pudo conquistar Santo Domingo en 1805. Esos factores que están aquí. Le voy a leer los títulos y usted, si quiere leerlo de manera más detallada, usted para el video. Resistencia de las tropas locales, fortificación de la ciudad de Santo Domingo, intervención francesas, qué fisno, espagueti, intervención francesa, retirada estratégica y la falta de recursos y logística. Aunque ellos tenían soldados, tenían armas, pero no tenían una planificación estratégica de cómo iban a actuar cuando llegaran a Santo Domingo. Para enfocarnos en Santo Domingo y ya dejar Haití, que ya es una república independiente, entonces tenemos que decir que cuando Jacques Dessalines se devuelve a Haití, tiene que enfrentar algunas sublevaciones que tiene allá. Lo asesinan y entonces Haití se divide en República de Haití y Reino de Haití. Cabe destacar que esta división histórica va a marcar a Haití y lo va a llevar hacia más allá de su historia, de ese tiempo, de ese presente, hasta la actualidad. Actualmente las divisiones de las personas que viven en el lado norte y en el lado sur son bastante acentuadas. Era francesa y reconquista. Bien, mon amour, era francesa de 1805 y 1808. El retorno de Dessalines a su patria y su posterior asesinato permitió a Ferrand consolidarse al resurgir en Haití la lucha entre negros. Allá había un problema y eso le fue muy bien al señor Jean-Louis Ferrand, que pudo gobernar tranquilo por algunos días. Pero iba a confrontar problemas porque estaba gobernando
a unos españoles que no podían dejar de serlo y que tenían su lealtad al rey de España. Aparece entonces un personaje que se llama Juan Sánchez Ramírez, que es un pro español, un militar. Organizó lo que en la historia se va a conocer como la Guerra de Reconquista. Y que esta Guerra de Reconquista lo que quiere es devolver el control de la colonia a España. ¿Por qué? Porque siempre ha sido de España. Solamente la débil, la débil política que tenía España fue la que hizo que nosotros pasáramos de ser una colonia española a ser una colonia francesa, cuando realmente aquí no se hablaba francés y las personas tenían una cultura taíno, franco, hispánica. Entonces aquí podemos ver lo que hizo San Juan Sánchez Ramírez, que lo más importante es que dentro de la guerra hubo una batalla, la última, la de Palo Hincado, donde se restableció la soberanía española, porque esta batalla la ganaron los criollos. Mientras Juan Sánchez Ramírez luchaba en el lado norte y este de la colonia, en el lado sur aparecía Ciriaco Ramírez, que era de un movimiento liberal. Propondría que había que reconquistar la colonia, pero no para devolvérsela a España, sino para ser autónomos. Pero sus ideas no cuajaban con las ideas de Juan Sánchez Ramírez, que era el que tenía el arraigo popular, que era el que tenía el favor de España. La Guerra de la Reconquista se inicia en octubre de 1808 con la batalla de Malpase. Tropas criollas vencen a las tropas francesas comandadas por Ausenac. Ausenac, ante su derrota, incendió y destruyó las propiedades, viviendas y haciendas de las comarcas y pueblos vecinos de Azua. Esto para poder huir hacia Santo Domingo. En noviembre de ese mismo año, en el Cibao, dirigido por Juan Sánchez Ramírez, entra en acción. Estos contaron con la ayuda del gobernador de Puerto Rico, que había prometido ayuda, que mandó unos 300 hombres y armas para restaurar la monarquía de Fernando VII en la colonia. Hola chula, soy Fernando. O sea, Fernando VII, el rey de España. En 1809, una coalición de fuerzas españolas, británicas y haitianas atacó Santo Domingo. O sea, Santo Domingo, la ciudad que tenía muralla, y la sitiaron. Pero a diferencia de la vez que la sitió Dessalines, en esta ocasión había una planificación. Se sitió la ciudad y se expulsaron los franceses. Ferrán y sus tropas ofrecieron una resistencia feroz, pero finalmente fueron derrotados y la parte este de la isla fue devuelta a España. Tras la derrota de Ferrán, este se suicidó en Santo Domingo. Después de la muerte de Ferrán, las tropas francesas restantes en la isla se rindieron y fueron evacuadas de Santo Domingo, poniendo fin a la presencia francesa en la isla. Entonces pasamos a ser de colonia española a colonia francesa y ahora de nuevo a colonia española. Con la entrega de los franceses e ingleses a los criollos termina la Guerra de Reconquista, dando paso a la instauración de la época conocida como la España Boba. Recapitulando. Espérate, Tito Salvaje, pero espérame un momento, pero tú me estás hablando a mí de que de España Boba, y es que España Boba es bruta. Ay, no es que España es bruta porque es boba. Lo que pasa es que antes de recapitular, vamos con la España Boba. España tenía demasiado problema. Se le quería independizar México, se estaba por independizar Argentina, se estaba por independizar Centroamérica, la Gran Colombia. Entonces, como que coger el control de Santo Domingo y mandarle recursos a esa isla que no aportaba la gran cosa, como que déjamela, yo la quiero la colonia, déjamela decir, pero como que no estoy ahora para ponerle atención. Y entonces, de 1809 a 1821, la colonia española pasó a ser aún más pobre de lo que era. La española no, la colonia de Santo Domingo.
¿Por qué? Porque España no le prestaba la debida atención que necesitaba. No llegaban recursos ni siquiera para pagar a los funcionarios que trabajaban. Y a este plazo de tiempo se le llama España boba, que terminó con la independencia efímera. Una independencia promulgada por José Núñez de Cáceres, el cual, al ver la dejadez de España, decide separarse. Manda una carta a Simón Bolívar para unirse a la Gran Colombia, pero Simón Bolívar no le responde. ¿Por qué? Porque Haití había ayudado a Simón Bolívar con hombres, y entonces Simón Bolívar no le iba a traicionar a Haití con eso. Entonces nunca le respondió a Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres proclama la independencia, y 2 meses después vienen y lo invaden los haitianos. ¿Por qué? Porque José Núñez de Cáceres le puso no independizó de España, y a ver los haitianos que ya España no tiene dominio aquí, entonces nos invaden. Vamos a ver ahora este mapa conceptual que muestra más o menos la historia. Este sí es la recapitulación. Vamos a ver. Devastaciones de Osorio, despoblamiento de la parte norte y suroeste de la isla. Los franceses se apropian de la parte despoblada. 3 tratados definirán el futuro de la isla: el tratado de Ryswick, Aranjuez y Basilea. El de Basilea está sombreado. ¿Por qué? Porque la española pasa a ser una propiedad de Francia. España se cede su posesión de la isla a Francia. Pero ¿qué pasa? Los criollos de esa colonia no se consideran franceses, ni entienden nada ni tienen nada en común con los franceses. Entonces, hay una guerra que se llama la guerra de reconquista. Se va a reconquistar la isla, no, la colonia, para España, para devolvérsela a España. Los pobladores de la parte oriental reconquistan la colonia para España. Periodo de España boba, ese periodo de España boba que empieza en 1809. La zona oriental de la isla pasa a manos de España, pero España muestra poco interés en ella. Entonces, en 1821, en diciembre, se proclama la independencia efímera. ¿Por qué efímera? Porque duró solamente 2 meses. Los criollos ya no se sienten pertenecer a España, ni menos a Francia, tienen su propia identidad. Independencia efímera. José Núñez de Cáceres declara la independencia de España en 1821, pero esta sola dura 1 mes. Ocupación haitiana. Haití ocupa nuestro territorio por 22 años. Y por último, la independencia nacional que ocurre el 27 de febrero de 1844. Yo voy a dejar este quiz en el enlace. Entonces ustedes van a entrar ahí y van a darle al examen y lo van a llenar. A mí me van a llegar las respuestas de ustedes, porque van a poner su nombre de email. Su nombre, el taller y el email. Entonces, espero que haya sido gratificante escucharme. Nos vemos en la próxima y bye bye.